100.28, la frecuencia de la familia hispana. Bien, mis amados hermanos, nuevamente aquí estamos en este tiempo especial de estudio bíblico devocional. Su hermano pastor Roberto Alfaro les saluda y les doy la mejor y cordial bienvenida a esta nueva semana, una semana apasionante en el desarrollo de nuestro estudio en el libro de Devarim, libro de Deuteronomio. Hago esta reflexión para algunos que todavía no tienen claridad al respecto. Estamos desarrollando los temas semanales de los parashot, los 52 parashot del año, estudiando los primeros 5 libros de la Biblia: Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio. Esto es lo que conocemos con el nombre de Pentateuco, 5 libros. Recordando que esta expresión Pentateuco se origina a través de la traducción del griego a nuestro lenguaje en el español. Pentateuco, 5 libros. Pero para el tema que estamos desarrollando, estos 5 libros también son conocidos en el original hebreo como la Torá. La Torá, que nos fue traducida como ley, realmente no es la palabra adecuada. Por supuesto, el libro, los 5 libros, traen una serie de leyes, ordenamientos, misbot, mandamientos, mandatos, decretos, pero realmente el contexto original de la palabra Torá tiene que ver con árbol de vida, tiene que ver con manual de instrucciones, particularmente tiene que ver con la palabra enseñanza. Por eso en estudio bíblico devocional, pues obviamente que nos tomamos estos tiempos para hacer una pequeña reflexión, recapitular lo que hemos mencionado. Ya entonces vimos el libro de Bereshit, el libro de Shemot, el libro de Bamidbar, el libro de Vayikrat y el libro de Devarim, que es en el que nos encontramos justamente ahora. Muy bien. La semana anterior cerrábamos nuestra semana hablando del capítulo 5 con respecto a los 10 mandamientos. Con el tema de los 10 mandamientos les pido por favor, si ustedes pueden ver, está en YouTube disponible o en nuestra página de internet en radiogenesis128.org, nuestro mensaje de fin de semana hablando del tema de los mandamientos. Allí profundizamos mucho más y creo que puede ser un muy buen complemento. Hablando de los 10 mandamientos en el capítulo 5, tomamos como referencia el capítulo 5 de Devarim y partimos también del libro de Shemot en el capítulo 20, cuando precisamente allí en el libro de Éxodo en el capítulo 20, que es uno de los momentos más extraordinarios e importantes de toda la Torá, cuando precisamente Dios habla a todo el pueblo de Israel y habló Yahweh todas estas palabras. Y es importante, y perdónenme que repita un poco esta historia, estas palabras son precisamente, recuerden que la palabra o el nombre Devarim significa palabras. Habló Dios todas estas palabras diciendo: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto de casa de servidumbre. Es decir, que aquí el Padre Eterno nos está diciendo: yo soy tu Dios. Es lo primero que nosotros creemos, es lo primero que nosotros recibimos, y es precisamente el momento en el que el Padre Eterno le habló a toda esa población, tanto de las 12 tribus de Israel, como por supuesto también a los pueblos extranjeros que se habían unido con ellos. Luego vimos en el verso 3, nos dice: no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y ya sobre ese tema trabajamos, repito, en el cierre de semana. He retomado este punto porque quiero mencionar hoy, también de manera breve y considerando la profundidad del tema, el capítulo 6 en sus Biblias. Por favor, acompáñeme. Dice el texto: el gran mandamiento. Acompáñeme, por favor, libro de Devarim, Deuteronomio, capítulo 6. Estos son los mandamientos. Por favor, observe esta palabra: mandamientos. Estatutos y decretos que Yahweh vuestro Padre mandó que os enseñase, para que los pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Observen que aquí, parafraseando un poco esta historia que estoy leyendo en el capítulo 6, encontramos precisamente el tema que hacíamos referencia en la introducción. ¿Cuál es?
¿Qué es Torah? La respuesta la vemos justamente aquí en capítulo 6, entre muchos otros textos, por supuesto, pero nos está diciendo que todos estos mandatos, todos estos mandamientos, estatutos, decretos, los mitzvot, las ordenanzas que vuestro Padre Eterno nos ha entregado en el monte Sinaí. Recuerden esa expresión tan importante. Allí en el Sinaí, en Horeb, recuerden. Entonces, ahora, es importante que yo os las enseñe. Ahora, vamos a enseñarlas, manual de instrucciones, Torah. Ahora, vamos a enseñarlas porque es necesario no solamente que la hayas oído, sino que es importante que las consideremos. Es importante que hagamos un estudio bíblico devocional acerca de los mandamientos. ¿Cuán importante, verdad? ¿Para qué? Para que los pongáis por obra en la tierra a la cual vosotros pasáis para tomarla. ¿Cuál tierra es esta? Muy bien. La tierra prometida, ahí está justo al otro lado del Jordán. Moisés está en sus últimos días de existencia y empieza a preparar escrituralmente a través de las ordenanzas, de los mandamientos, de la enseñanza, si puede utilizar la palabra del testamento final, indicándole al pueblo de Israel cuán importante es Torah. Enseñanza, mandamientos, cumplimientos, obediencia, fidelidad. Importante, ¿verdad? Para que temas a Elohim tu Dios, guardando todos, observen, por favor, subraye, yo le invito, subraye, por favor, subraye, guardando todos estos estatutos y mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. ¿Saben cómo la humanidad entera pretende prolongar los días en el gimnasio, prolongar los días, en el deporte en general, prolongar los días con una dieta, prolongar los días con energizantes, prolongar los días a través de vitaminas, tratamientos, cirugías, etcétera, etcétera, etcétera. Pero observen que la Biblia y la palabra, la Torah, nos da respuestas tan extraordinarias. Para prolongar los días, para alargar tus días, el Señor ya nos ha entregado varios aspectos. Aquí nos está diciendo que cuando nosotros cumplimos con todas estas ordenanzas, mandamientos que Él nos entrega, tú, tu hijo, el hijo de tu hijo, es decir, generación tras generación, cumpliendo con estos mandamientos que yo te entrego hoy y que te estoy enseñando hoy, entonces prolongarás los días de tu vida. Recuerden el mandamiento número 5. Dice la palabra, honrarás a padre y madre. Y es un mandamiento con promesa. Y tus días serán prolongados. Entonces, para prolongar nuestros días de existencia, basta de gym, basta de dietas, basta de medicamentos. Honrar a padre. Y observen que el capítulo, el mandamiento número 5 nos habla con una claridad maravillosa y nos dice honrar a padre y madre. Y cuando nos dice honrar a padre y madre, ya lo explicamos, entendemos por la palabra honrar a papá y mamá, por supuesto. Pero no olvidemos que en primer lugar a quien honramos con honra, con gloria, con alegría, con adoración, con alabanza, con fidelidad, con temor, con respeto, es por supuesto a nuestro Padre Eterno, Hashem, amén, así es. Ahora, verso 3, y aquí viene nuestro tema de semana. Verso 3 dice entonces la palabra, oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel. Por eso entendemos, repito, que Torah es un manual de vida. No como tal vez nos lo enseñaron a lo largo de muchos años en la iglesia, en el instituto bíblico, en la universidad, en teología, etcétera, cuando nos enseñaron que Torah era ley y nosotros ya no vivimos bajo la ley, vivimos bajo la gracia. Y esa expresión gracia
gracia, que es tan maravillosa, por supuesto, la gracia, el favor inmerecido del Padre, por supuesto. Sin embargo, nos ha traído grandes y muy graves consecuencias, porque nosotros bajo ley no estamos bajo la ordenanza de la Torá, de la palabra viva, eficaz y penetrante. Y esta palabra nos dice que si pones por obra estos mandamientos, estas ordenanzas que yo te entrego hoy, y tú y tus hijos y tu familia y tus generaciones por venir, entonces en esta tierra donde hay abundancia de bendición, donde hay abundancia de vida, donde hay abundancia de bienestar, de salud, entonces si vives y te mantienes y te reúnes con tu comunidad en estos mandatos que yo te ordeno hoy, vivirás en esta tierra con toda bendición, dice la palabra, y te puedes multiplicar y habrá provisión suficiente hasta que sobre y hasta que abunde. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! Esta porción que estamos viendo hoy se conoce con el nombre de Shema. Shema Israel. Oye Israel, dígalo conmigo, esa palabra es para mí. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien en la tierra que fluye leche y miel y os multipliquéis, como te ha dicho Elohim, el Dios de tus padres. Verso 4, atención, oye Israel, Yahweh nuestro Dios, Yahweh uno es. Dígalo conmigo, Elohim uno es. Aquí nos está hablando entonces de la unidad, de la unicidad de Dios. Uno es. Muy importante. Y cuando vemos este verso 4, a propósito del verso 4 de Devarim 6, vemos que tiene una relación inmediata, absolutamente clara, con lo que ya hemos visto en el capítulo 5 y con lo que ya hemos mencionado en el capítulo 20 del libro de Éxodo. Permítame, yo se los voy a leer nuevamente. En el capítulo 20, verso 1, dice, habló Dios todas estas palabras, diciendo, yo soy Elohim tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. ¿Y qué nos está diciendo en esta porción del libro de Devarim en el capítulo 6? ¿Qué nos está diciendo? Léalo conmigo en el capítulo 6. A ver, permítame un segundo para llegar nuevamente allí. Libro de Devarim en el capítulo 6 nos dice en el verso 4, oye Israel, nuestro Dios Elohim uno es. No se les olvide que yo los saqué de casa de servidumbre. Verso 5. Y amarás a Elohim tu Dios de todo tu corazón y de toda tu fuerza, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Por favor, en la tarea que estamos desarrollando de semana, preste mucha atención a lo que estamos leyendo. Recuerden, se los digo cada semana, comprensión de lectura. No es necesario que leas. Es necesario leer, puntualizar y, por supuesto, comprender lo que estamos leyendo. De esa manera, la palabra se revelará absolutamente a nuestros corazones. Nótenlo nuevamente. Oye Israel, Elohim nuestro Dios, uno es. Eso lo tenemos claro. Lo vimos en la expresión de los mandamientos cuando hablamos de Éxodo capítulo 1. Yo soy tu Dios. Y recordamos, permítame que lo recuerde brevemente, cuando mencionamos la palabra humanidad. Cuando mencionamos la palabra humanidad, recordamos que la palabra humanidad es Adán. Adán, cuando Dios formó al hombre del polvo de la tierra, le dio un nombre y el nombre que le dio fue Adán. Y Adán significa humanidad. Y vimos en el desarrollo del fin de semana, permítame recordarlo, le recomiendo, vaya al video, por favor, nuevamente, estúdielo. Vimos que la palabra Adán empieza con la letra Aleph. La letra Aleph, la primera letra en el abecedario, en el alefato hebreo, la letra Aleph. Y cuando vimos la importancia de la letra Aleph, concluimos que esa palabra Aleph, compuesta a su vez por tres letras básicas que son la Yud, la Bat y la Yud, entendemos que en el valor numérico de cada una de ellas, la Yud vale 10, la Yud vale 10 y la Bat vale 6, concluimos que la letra Aleph, que es la primera letra del alfabeto hebreo,
que es una. El valor numérico de ella es 1. El valor numérico de ella como letra, como forma es 1. Pero al desmenuzar esa letra y descomponerla en las 3 letras que se conforman, nos damos cuenta que su valor numérico es 26, lo que nos indica el valor numérico del nombre de Dios. Cuando hablamos del tetragramatón, ustedes me han preguntado, muchos hermanos me preguntan, el tetragramatón, ya tenemos un estudio, vaya por favor a nuestro portal, allí está el estudio del tetragramatón. Recordemos que Yod, Het, Bait, Hei, Yod, Het, Bait, Hei, las 4 letras del nombre de Dios, si las sumamos cada una de ellas, recordemos que al sumarlas en la gematría del valor numérico, también nos dan el valor de 26. Por lo tanto, es muy interesante porque la siguiente palabra que vemos después de la letra Aleph es precisamente la palabra Dam. Y la palabra Dam está compuesta por 2 letras más en el hebreo que son la Dalet y la Met y la Dalet. La Met que vale 40, la Dalet que vale 4, sumadas esas 2 nos da 44 y esas 2 letras 44 son el valor numérico de la palabra sangre. ¿Por qué? Porque aquí vemos cómo Dios creador nos entrega precisamente las ordenanzas, nos da la vida y nos da la vida a través de padre y madre que dan sangre para que seamos vida. Levítico, recuerden que Levítico nos habla de que la vida está en la sangre. Todo esto para mencionar, repito, la importancia de esta parashá que estamos desarrollando en el libro de Devarim, porque el libro de Devarim es apasionante. Tenemos mucho, pero mucho que estudiar acá. Así es que voy haciendo algunos recuentos de lo que ya hemos venido tratando. Muy bien. Entonces, amarás a Yahweh tu Dios de todo tu corazón. Y aquí vamos a hacernos algunas preguntas que desarrollaremos en el transcurso de la semana. ¿Qué significa entonces amarás? Porque parece ser que todos entendemos amarás. Amar a Dios, sí, amar a Dios. Pero amar a Dios sobre todas las cosas nos lo enseñaron hace muchos años en la religión y resulta que ese amar a Dios sobre todas las cosas no aparece, mis amados hermanos, no aparece. Aquí no está. Eso no aparece escrito. Aparece un escrito muy distinto que es para todos quienes obedecen a Dios, Dios les bendice porque les ama. Entonces entendamos que la palabra amar no es tal vez como la entendemos en el sentido de amor, de amar. Amar es tener presente a alguien permanentemente, como cuando el joven se enamora de la chica o la chica del joven, enamorados y están conectados todo el tiempo, se hablan, se escriben, testean, bueno, etcétera. Porque todo el tiempo, porque están enamorados. En ese sentido podemos entender la palabra amar. Y podríamos decir, amarás a Yahweh, tu Dios, de todo tu corazón, de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando hoy estarán sobre tu corazón. Y por favor, atención, verso 7. Y las repetirás a tus hijos. A tus hijos. Y hablarás de estas palabras. ¿De cuáles palabras? De estos mandamientos que estamos considerando. Hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Maravilloso el Shema. Literalmente, entonces, la palabra Shema significa escuchar. La palabra Shema, que significa escucha, Israel, es una proclamación de fe, es la proclamación de fe más importante que hoy el pueblo judío y nosotros, casa de Israel, tenemos que creer. Yo creo en un Dios que existe. Yo creo en un Dios eterno, un Dios creador, un Dios poderoso. Yo creo, pero no es suficiente con creer. No puedo tener imágenes, es el segundo mandato. No puedo tener ningún tipo de imagen, nada que me quite ese amor de mi Padre eterno, porque lo amo con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, con todos mis bienes, porque lo amo, dice la palabra en el texto, y lo amarás con todas tus fuerzas. Entonces necesitamos definir
¿Qué es amar con todas tus fuerzas? Luego dice que los atarás a tus manos y los colocarás como frontales en tu frente y también los escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Y aquí cerramos ya para el tema del día de hoy con una tarea maravillosa que ustedes todos los que me han contestado, maravilloso. El tema de Shemat tiene que ver con esta expresión, aquí lo vemos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Entonces, muy seguramente para muchos han visto cómo en algún tipo de películas o si han estado en Israel propiamente o en los Estados Unidos donde hay tanta población judía o en cualquier país, en cualquiera de nuestros países. Yo particularmente soy de Colombia y en Colombia, en Bogotá, en Medellín, en Cali, en Barranquilla, en San Andrés, Providencia, en Villavicencio, en Ibagué, por tantas ciudades a donde he tenido la oportunidad de visitar mi país de norte a sur, de sur a norte, de este a oeste, en todas las poblaciones a donde tuve la oportunidad de ir, encontré población de pueblo judío y pueblo judío que siempre a la puerta de su casa tienen presente precisamente una mezuzá, y no solamente la colocan en la puerta de su casa, sino que al entrar y al salir de su casa siempre la tocan. Pareciera un acto religioso, si puedo usar la expresión, tocan esa mezuzá, pero realmente lo que hay en el interior de ella, si usted lo observa, espero que lo pueda ver, lo voy a acercar un poco más hacia su cámara, hacia la cámara, vemos que en el interior de ella hay un pliego, un documento en hebreo, escrito en hebreo, y lo que está escrito en este documento es precisamente el Shema. Es precisamente el Shema, Deuteronomio, Devarim, capítulo 6, verso 4, verso 9. También lo vamos a encontrar en el Deuteronomio, capítulo 11, verso 13 al 21. Lo vamos a ver también en Números, capítulo 15, o lo vimos mejor, capítulo 15, verso 37 a 41. Pero para muchos que no saben esta historia, aquí, en esta cajita, en este estuche, hay muchos modelos en madera, con diseños artesanales maravillosos, en miles de formas, pero su nombre técnico, mezuzá. Y en el interior de esta mezuzá, repito nuevamente, lo que vamos a encontrar es entonces el Shema de Israel. Oye Israel, yo soy tu Dios Israel. Maravilloso, ¿verdad? Muchísimas gracias a todos los hermanos que me enviaron la tarea y ya que conocen de qué se trata, lo estudiaron, lo investigaron, pues qué bonito que ahora ustedes tengan como tarea colocar en la puerta de su casa, a la entrada. Mi casa consta de 3 puertas y en cada una de ellas ahí tengo precisamente una mezuzá. No porque se me ocurrió, porque se vea bonita, porque necesitamos tener la revelación de lo que ella significa. Por eso era tan importante la tarea, que usted desarrollara la tarea. Gracias por quienes se tomaron el tiempo de investigar en el diccionario bíblico, en el internet, buscaron acá, buscaron allá y me enviaron tantos reportes, fotografías, diseños. Y lo más interesante es que ahora tienen el interés en su corazón de estudiarla, de conocerla, de adquirirla y de colocarla en casa. ¿Qué es el gran mandamiento? Este Shema, oye Israel, Yahweh Elohim, nuestro Dios, uno es. Y vimos cómo entonces nos dice el verso 9, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Cómo se conoce entonces? La mezuzá. Maravilloso. Tengo incluso en mi vehículo, en la parte superior, tengo una mezuzá que me acompaña aproximadamente hace unos, no sé, 18 años, aún 20 años desde mi país. Alguna vez un rabino, aún sin conocer mucho de la historia, mucho, tal vez muy poco, pero él me explicó y me la obsequió, un rabino en Bogotá, Colombia, un hermano rabino que había venido de Panamá justamente, y tuve la oportunidad de recibirlo en casa, y sin conocer de estas historias ya el Padre Eterno nos venía preparando el camino, y recuerdo que me regaló una mezuzá. De hecho, él mismo
me pidió el martillo, el clavo para poderla colocar y la instauró en la puerta de mi casa. Y recuerdo que cuando salimos de nuestro país, entre las pocas cosas que sacamos para nuestro viaje, pues lo más importante, esa mezuzá, que de hecho, repito, la tengo hoy conmigo, me acompaña en el vehículo, la tengo cada vez que el Padre Eterno me ha permitido cambiar de vehículo. Siempre lo único que puedo retirar de él es mi mezuzá y la coloco allí, porque ¿qué nos dice la palabra? Hablarás de ellas estando en tu casa, por donde te encuentres, en el camino, al acostarte, al levantarte, por donde quiera que vayas, con quien quiera que te cruces, recordarás estas palabras. ¿Cuáles son estas palabras? Los mandatos, los mandamientos. Muy importante recordarnos, amados hermanos, lo vimos en la enseñanza del fin de semana, pero voy a retomarlo. Recordemos que no solamente tenemos 10 mandamientos. Para muchos de nosotros que apenas estamos conociendo el proceso de las raíces hebreas, permítame recordarles algo. En el libro de Shemot, en el libro de Shemot, capítulo 20, cuando el Padre Eterno, Hashem, en el monte Horeb, en el Sinaí, habla estas palabras, lo que hace es mencionarnos 10 palabras. Esas 10 palabras las tengo justamente aquí. Aquí están lo que llamamos esas tablas. La tabla 1, la tabla 2, bueno, el estudio lo repito, vayan al video, por favor, quisiera repetirlo todo bueno, de hecho creo que voy a tener que grabar nuevamente algo más sobre el tema porque lo han pedido muchos hermanos, con el mayor gusto lo vamos a hacer. Pero cuando el Padre entregó estas palabras que tenemos aquí, recordemos que Él habló esas palabras, el pueblo escuchó las palabras, el pueblo no vio imagen, no vio una imagen del Dios eterno, no, escuchó su voz. Dice la palabra, y recuerden que lo vimos cuando estudiamos Shemot, que habló por lo menos en 70 idiomas, para que todas las naciones, las 70 naciones representadas allí, le pudieran escuchar estas palabras. Y es lo que nos dice el Shema hoy. Nos dice, estas palabras las hablarás a tus hijos. Observen cómo es de importante, hermano, este texto, porque con tanta frecuencia encontramos a nuestros hijos tan apartados del propósito de Dios como el norte del sur, como el este del oeste. ¿Y por qué? Porque lastimosamente nosotros, los padres de familia, quienes tenemos la responsabilidad, según el Shema, de escuchar estos mandamientos que hoy te prescribo para que te vaya bien. Oye, Israel, cuida de ponerlos por obra para que vayas bien a esta tierra que vas a entrar para tomar posesión de ella. Y entonces dice la palabra, y la amarás. Ama esta palabra con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te mando, que yo te estoy ordenando hoy, estarán sobre tu corazón. Y atención, y las repetirás a tus hijos, porque cuando nosotros le repetimos a nuestros hijos estas palabras, estos mandamientos, entonces ellos se las repetirán a su vez a sus hijos y sus hijos a sus hijos, y generación tras generación se repetirán estas palabras. Entonces en todo lo que empieces les irá bien. Vean cuán importante es, mis amados hermanos, esta palabra, Shema. Vamos a dejarlo aquí y atención, les tengo una gran noticia. De este martes en 8 días, de este martes, mañana martes, al siguiente martes, está invitada a nuestra programación de Radio Génesis nuestra amada hermana Liliana Hunter. Muchos de ustedes la conocen, muchos de ustedes conocen de sus estudios. Es nuestra invitada de este martes en 8 días. Les daré información oportuna para que estén atentos. 10 de la mañana, en vivo. ¿Y por qué es importante? Porque el tema que vamos a estar tratando con la hermana Liliana Hunter precisamente va a ser Shema. No vamos a hablar de otra cosa distinta. Vamos a concentrarnos en el Shema
de Dios. Mis amados hermanos, nuestra primera jornada de esta semana, hablando de Shema, hablando de ordenanzas y de mandamientos. Muchísimas gracias por acompañarnos. Gracias por compartir este video. Gracias por compartirlo con todos sus amigos y demás. Y recuerden, la Mesusa en casa. Shalom, bendiciones.